Vamos en el versículo 21, amén. Aleluya. Hechos, su capítulo 2, en el versículo, vamos en el 35, hermano, amén. Aleluya. Hechos 2:35. Así dice la palabra del Señor. Hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies, sepa pues certísimamente que toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo: arrepentido y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecado y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Podemos orar en esta noche. Gracias, Señor, por permitirme esta noche de poder estar en tu casa, Señor, y darme esta oportunidad de poder enseñar tu palabra, que tú conoces, Padre mío, que para mí es muy importante, Señor. Y también me pongo delante de ti en tus manos para que sea usted dándome sabiduría, entendimiento, Padre mío, porque sé, Padre amado, que lo que voy a hablar no es palabra mía, sino que es palabra que usted dejó escrito en mí. Padre mío, que esta palabra que yo hable, Padre mío, pueda entrar en nuestros corazones y pueda quebrantar toda dureza, toda cosa, Padre mío, que tal vez muchas veces por muchos tiempos, Padre mío, nos ha impedido para acercarnos a tu presencia. En tu nombre hoy me pongo delante de ti y te pido sabiduría, te pido entendimiento para que yo pueda entender tu palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Amén, aleluya, gloria a Dios. Qué bendición, ¿verdad? Para mí poder enseñar su palabra. Yo sé que ya llevo casi 2 años de ya no predicar, ¿verdad? Aquí, pero no es que esté mal, simplemente no he predicado, ¿verdad? Pero seguimos en los caminos del Señor, amén, aleluya. Y es una bendición para mí poder hoy pues estar, ya que nuestro pastor está un poco enfermo, pero hermanos, sabemos que pronto Dios se va a recuperar y nos va a ir enseñando más de su palabra, amén. Quiero compartir este tema con ustedes, que es un tema que no solamente me ha gustado, sino que sé que es un tema que ha sido un problema hoy a nivel de nuestra vida espiritual. Y el tema que lo puse de esta enseñanza se llama: ¿conoces a Jesús o solamente tienes información de Jesús? En estos últimos días, hermano, durante estos tiempos, hermano, muchos concilios grandes, amén, han tomado este tiempo, este momento para enseñar acerca de Jesús. A veces, hermano, hemos tenido muchos problemas acerca de ello, ya que a veces muchas personas solamente tienen información de Jesús, y ese es un gran peligro. Cuando tú solamente tienes una información de Jesús, hermano, ese es algo muy duro, porque la esencia o Jesús lo que nos quiso enseñar es que nosotros conozcamos a Jesús, amén. Ese es lo que Dios quiere que nosotros sepamos. Al momento cuando tú empiezas a escudriñar la Escritura, te das cuenta que todos los libros evangelios enseñan que cuando Dios enseñaba, lo que le seguía, hermanos, era una multitud bien grande, dice su palabra. Cuando Él enseñaba la palabra, si usted se da cuenta, en el libro Mateo, capítulo 5, si quiere solamente apunte, yo creo que usted ponga atención acerca de esto, solamente apunte. Pero dice que viendo la multitud que subía al monte, sembrándose, volvieron a él sus discípulos. Hermano, la gente le seguía a Jesús de multitud. Y si nos damos cuenta, en el libro de Mateo, Jesús daba unas enseñanzas espectaculares que él enseñaba. Se imagina, hermano, si nosotros ahora que tenemos su palabra nos sorprendemos de la enseñanza de Jesús. Se imagina Jesús enseñando esas palabras.
es bastante tremendo aún. Dice la palabra del Señor que dice en el libro de Juan, dice que Jesús dijo que la palabra que Él enseñó es espíritu y tiene vida, y es vida. La palabra que Dios enseñaba era muy fuerte, hermano. Pero ¿por qué? Mi pregunta, ¿por qué? Cuando usted llega en el libro de Hechos, cuando ellos fueron a recibir el Espíritu Santo, la Biblia enseña que cuando llegaron ese tiempo apenas eran como 120. La Biblia no dice que eran 120. Mucha gente dice que son 120, pero cuando tú escuchas la Biblia, eran como 120 la gente que estaban ahí. Entonces mi pregunta es, ¿dónde estaba esa multitud que le seguía a Jesús? ¿Dónde estaban todas esas personas, hermano, que miraban y miraban a Jesús, cómo Jesús enseñaba, hermano? Pero esa persona no estaba en ese tiempo. No estaba en ese tiempo. ¿Por qué? Porque, hermano, ellos únicamente escucharon, oían y miraban el mensaje de Jesús, pero no conocieron a Jesús. Para mí ese es un problema bien grande, hermanos, en nuestra sociedad hoy en día. Porque existen grandes predicadores, existen grandes misiones, pero pocas personas conocen a Jesús. Cuando uno vamos a un evento bien grande, hermano, usted se da cuenta que alguien enseña la Biblia y dice, levante su mano los que aceptan a Jesús. Y usted ve mucha gente aceptando a Jesús. Pero al momento, al otro tiempo, va otro predicador, y me he dado cuenta, y dice, pasen los que quieran aceptar a Jesús. Y a veces hasta pasa lo mismo. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el punto por el cual esas personas no llegan al punto del conocimiento de Jesús? Uno, hermano, y hoy en día, hermano, la gente dice, vamos a usar métodos. Entonces se usan métodos, que no es malo, pero los métodos no te ayudan a conocer a Jesús. Hay métodos, por ejemplo, 4 pasos para conocer a Jesús. Hay muchos métodos. A veces utilizan métodos, bueno, vamos a dar tal alimento para que se acerquen a la iglesia. Y esto quizás no sea malo, quizás tengan una buena intención, pero eso no te lleva a conocer a Jesús. El primer peligro, hermanos, de solamente tener información de Dios, es solamente escuchar un mensaje. Usted se viene aquí y escucha un mensaje y solamente lo escucha. Y usted dice, wow, qué tremenda palabra que hoy enseñaron. Me gustó bastante. Pero al momento de salirse, se le olvidó el mensaje. Usted va y lee la Biblia y dice, wow, qué palabra. Dios hoy me habló a través de su palabra. Pero un momento se le olvida ese versículo y ya no más. Usted se le fue y dice, no, pues ya no más. Amén. Ese es un gran peligro dentro del cristiandad, porque eso, si usted hace eso, si usted solamente oye a Jesús, solamente escucha una información de Él. Un ejemplo, ¿quién es el presidente aquí de los Estados Unidos? Es Donald Trump. Todos tenemos una información de eso. Pregunto, ¿usted conoce a Donald Trump? No lo conoce. No conoce. Donald Trump le conoce a usted, tampoco menos. Imagínate, nosotros que somos ilegales, tampoco ni siquiera sabe que existimos aquí. Entonces, tenemos una información de Él, pero Él no nos conoce. Tenemos información de quién es nuestro presidente de Guatemala. Sí tenemos información, pero Él no tiene esa información de nosotros. Amén. Y la palabra me gustó mucho porque la palabra información significa noticia o dato de que informa acerca de algo. Es solamente una noticia que usted tiene. Y entonces ese es un gran peligro, porque si usted solamente tiene información de Jesús, ese es un gran peligro, hermano. Cuando usted lee la Biblia, usted se da cuenta. Por años a mí me dijeron, y yo siempre empezaba a odiar, dijeron, los romanos mataron a Jesús, los judíos, y yo odiaba a los judíos, esos judíos son malos. Pero cuando usted se da cuenta que los que entregaron a Jesús eran los principales sacerdotes, los que inducían a la gente para que dijeran,
que dejaran sacar a Barrabás y crucificaran a Jesús eran los principales sacerdotes. No tenían el conocimiento de quién era Jesús, simplemente escucharon a Jesús, su enseñanza, sus mensajes hermano, pero nunca llegaron a un encuentro con Jesús. Amén. Y si usted, hermano, solamente ve a Jesús, solamente escucha a Jesús y solamente escucha sus mensajes, solamente escucha su enseñanza y le parece bueno, pero no quiere conocer a Jesús, usted va a tener un grave problema. El segundo problema de solamente tener información es solamente ver a Jesús. Amén. Es solamente mirar los milagros que Jesús hace. En la Biblia enseña tantos milagros que Dios enseñó, pero nunca de esas personas llegaron a conocer a Jesús. Simplemente miraban los milagros, se sorprendían de los milagros, pero no llegaron a un encuentro con Jesús. Y eso es un gran problema, hermanos. Si usted está aquí en esta noche y usted aún no conoce a Jesús, pero le gusta venir a la iglesia, porque hay gente que ya tiene una costumbre, dice, me gusta ir a la iglesia, y eso está correcto. Pero si usted no quiere nada con Jesús, usted tiene un gran problema, porque en aquel día usted se va a enfrentar con una realidad. Dios le va a decir, yo nunca te conocí. ¿Por qué nunca lo conoció? Porque aquella persona solamente quiso tener una información de Dios, mas nunca quiso conocer a Dios. Porque conocer a Dios, hermano, yo quiero que usted, vamos a escuchar ahorita qué es conocer a Dios. Es algo bonito, pero a la vez es algo que va a enfrentar nuestro propio naturaleza, o sea, nuestro propio ego, o sea, nuestra propio nosotros. Nos los va a enfrentar. Eso implica conocer a Jesús. Ahorita lo vamos a escudriñar con la palabra del Señor. Amén. Amén. Aleluya, gloria sea al Señor. Vamos a leer en el libro de Mateo, su capítulo 8, 18. Dice la Biblia, y volviéndose Jesús, rodeado de mucha gente, mandó a pasar al otro lado, y vino un escriba y maestros le seguían a donde quiera que él iba, que vayas. Hermanos, la persona a Jesús le perseguían demasiado. Esas personas, hermanos, iban donde Jesús iba. Las personas que estaban allí, hermano, dice la Biblia que eran multitudes de la gente que seguían a Jesús. Eran multitudes de personas que les gustaba escuchar su enseñanza a Jesús. Pero nunca ellos, hermano, quisieron tener un encuentro o quisieron recibir a Jesús en su corazón, o nunca quisieron conocer a Jesús. Decía una enseñanza un día que me gustó mucho, y él enseñaba, él decía, nosotros hicimos una encuesta a nivel mundial. El hermano tiene una misión grande, y él decía, la primera pregunta era, ¿has escuchado la voz de Jesús? ¿Has escuchado la voz de Dios? Y decían, la primera respuesta, dijeron, sí, lo hemos escuchado, todo. La segunda respuesta es, ¿y cómo es la voz de Jesús? Y ahí se quedaron como que ya no mucho. Después, y si tú escucharas la voz de Jesús, ¿por qué entonces el mundo hoy sigue estando como está? Lo que pasa es que dice él que el 99% de la gente que dice escuchar a Jesús no le es escuchado. ¿Por qué? Porque no lo han recibido en su corazón. Amén. Y si usted solamente, hermano, usted ha escuchado a Jesús, usted tiene un gran problema. Pero lo más bonito, hermano, es que Jesús nos enseña cómo es que nosotros vamos a conocer a Jesús. Amén. ¿Están listos para que Dios nos hable hoy? Aleluya. Vamos a escuchar a Dios. Amén. Porque no sé cuánto tiempo vaya a enseñar, pero
Por allá dice un predicador un día, no, es que la ciencia dice que solamente 25 y 30 minutos tienen la capacidad de la persona para escuchar hoy una charla. Y yo dije, tiene razón, porque la ciencia sí, porque dice que la ciencia es el conocimiento humano. Pero cuando tú hablas de la palabra del Señor es diferente. El apóstol Pablo dice en la Biblia que él un día llegó a hablar hasta medianoche la palabra del Señor. No dice cuándo fue que empezó, pero dice que llegó hasta la medianoche. Y hubo una persona que se cayó en el tercer cielo, en el tercer piso, perdón. Y llegando a llegar al tercer piso, se murió. Y vino el apóstol Pablo y fue y se recostó encima de él y se levantó. Y dice la Biblia que después de levantarse fueron y comieron el pan. Y volvió Pablo a dar la charla hasta el alba, o sea, hasta el amanecer. Porque la gente necesitaba oír la palabra del Señor. Dice mucho que han llegado en África. Y dice que en África el servicio se tarda de 9 a 8 horas. Un servicio. Aquí quizás nos han enseñado. Y quizás por el tiempo era 2 horas. Pero a veces nosotros, hermanos, ya con unos cuantos minutos ya nos empezamos a dormir. Nos empezamos a hacer muchas cosas, pero está bien, vamos a permitir, pero solo voy a predicar lo que Dios me permita, amén. Aleluya. Tampoco no los voy a empezar a cansar aquí, no, vamos a dar lo que Dios nos permita que predicamos, aleluya. Entonces, si el mayor problema es que la gente tiene información de Jesús, la pregunta es, ¿cómo tú llegas a conocer a Jesús? ¿Cómo es que tú ya no solamente vengas a la iglesia por una costumbre, sino que ya vengas en la iglesia por una convicción por Jesús? Pues en su palabra mismo nos enseña, aleluya. Y vamos a leer, escúcheme, en el libro de Juan, su capítulo 17, versículo 3. Y vamos a leerlo juntamente para que no nos vayamos a confundir. Aleluya, gloria sea al Señor. Miren lo que dice esta palabra del Señor, porque es hermoso la palabra del Señor, amén. Dice, ¿lo encontró, hermano? Juan 17:3. Vamos a leerlo juntamente. Dice, esta es la vida eterna. ¿Qué es, hermanos? Que te conozcan a ti, dice, el único Dios verdadero. Mire, a Jesucristo, a quien has enviado y te ha glorificado en la tierra. He acabado la obra que tú me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícate tú al lado tuyo, como aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres para que del mundo que diste, tuyos eran y tú me los diste. Han guardado tu palabra. Ahora han conocido, escucha esta palabra, no, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. ¿Por qué dice? Porque la palabra que me diste les he dado. ¿Y qué dice? ¿Y ellos qué? Ellos la recibieron. Y dice, y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Según esta palabra, ¿cómo es que alguien llega a conocer a Jesús? Cuando alguien recibe su palabra. Ahora, no es fácil cuando alguien recibe su palabra. Dice el apóstol Pablo que para mí, dice el apóstol Pablo, que el evangelio es poder de Dios. Y según la palabra poder significa, hermano, como algo, como una bomba. Yo siempre he dicho eso. La palabra de Dios, hermano, explota nuestra propia costumbre, tradición. Porque a veces nosotros siempre decimos, es que esa es mi costumbre. Pero la palabra de Dios a veces, hasta eso, hermano, lo deshace. Y cómo es que tú llegas a conocer a Jesús? Es cuando tú recibas su palabra. Y no solamente, y vamos al libro de Juan 1.
Miren lo que enseña ahí la palabra del Señor. Lo podemos leer en el Juan 4. Dice la Biblia. Dice, en él, dice la palabra del Señor, en él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecerán contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino que dice el testimonio de la luz. Aquella luz, dice la palabra del Señor, escucha, ponga mucha atención aquí. Aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre, venía a este mundo. En él estaba, y el mundo por él fue hecho, dice la palabra del Señor. Pero el mundo no le conocía. Y dice, y a los suyos vino, los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron y los que creyeron en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Solamente a los que recibieron. La palabra del Señor, hermano, es algo que Dios nos deja como manual para cómo nosotros reconocemos a Jesús. Si usted, hermano, dice, a mí me gustan las enseñanzas, pero usted no pone por práctica las enseñanzas de Jesús, usted no ha conocido a Jesús aún. Quizás usted tiene una buena información. Y hay mucha gente, hermano, que conoce mucho del Evangelio, que tú le pones y ¡pum! Un texto y ya. Pero, hermano, cuando usted se da cuenta que no hacen la palabra del Señor, eso quiere decir que no han conocido aún a Dios. Porque el conocer a Dios implica, hermano, recibir su palabra, recibir sus mandamientos, recibir lo que Él enseña. Y eso, hermano, no es fácil, no es sencillo, no es una cosa de decir, pues hay personas que sí, hermano, que yo lo veo y es bonito, ¿verdad? Que lo reciben fácilmente, pero hay personas que sí nos va a costar. Pero yo tengo una palabra para ustedes. Yo sé que nos va a costar, pero vale la pena conocer a Jesús. Vale la pena que ya no vengas a la iglesia únicamente a llevar una información de Jesús y olvidarte. No, que ahora es tiempo que la iglesia, hermano, empiece a recibir a Jesús, empiece a recibir su palabra, empiece a hacer su palabra. Amén. Yo sé que en estos tiempos, hermano, la gente, hermano, está alborotada y todo el mundo poniendo un mensaje de la palabra del Señor en internet, en oraciones por todos lados. La pregunta es, ¿qué va a pasar después de que pase todo esto? ¿Seguirán haciendo eso o se los va a olvidar porque no han conocido a Jesús? Es tiempo que nosotros, hermano, dejemos de toda tradición, de toda cultura, de todas esas cosas que no nos llevan a nada, y pongamos, hermanos, a escudriñar su palabra, y no solamente a escudriñar, sino que a poner por obras su palabra. Porque si nosotros empezamos a hacer eso, hermano, Dios nos va a empezar a reconocer como sus hijos, porque eso es lo que dice la palabra del Señor, que a todos los que recibieron, a todos los que abren la puerta de su corazón a Dios, Dios los va a empezar a recibir como sus hijos. Amén. Aleluya. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? Levante la mano. Y ustedes, si hacen la palabra de Dios, porque hay un evento grande, hermano. ¿Cuántos hijos de Dios? Amén. Todo el mundo levanta la mano, pero no hacen la palabra del Señor. Yo he escuchado de eventos que hay personas que dicen que no importa, todos somos hijos de Dios. Y no, hay que escudriñar la palabra del Señor. Hay que entender la palabra del Señor. Amén. Y hay que volver en las sendas antiguas, porque hoy en día, hermano, lo que menos se enseña es acerca de conocer a Jesús. Toda la gente empieza a decir, bueno, aquí hoy vamos a profetizar un carro, un negocio y todo eso, hermano. Pero ¿de qué te sirve tener todo eso si no conoces a Jesús?
porque vas a tener un problema de último. En estos días la gente dice, el dinero ya no vale, y es verdad. Que tengas su mejor profesión, que eso no es malo, que tú tengas una buena profesión, eso es bueno, pero eso ya no te va a salvar, porque estamos en un momento que solo Jesús nos va a salvar. Y si alguien no conoce a Jesús, va a tener un gran problema, aleluya. Va a tener un problema que hermano, que está difícil. Vamos a seguir leyendo. Miren lo que dice la palabra del Señor en el libro de Juan, su capítulo 3. Y esto sí nos va a empezar a doler un poco más, porque esto está un poco más duro. Libro de Juan, su capítulo 3, 19. Búscalo, hermano. Vamos a leerlo poco a poco. Vamos a leer, hermanos, en el capítulo 17, en el versículo 17, un poco más atrás. ¿Lo tienen, hermanos? Aleluya. Dice la palabra del Señor: porque no envió Dios al mundo porque no envió Dios al mundo a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Y esta es la condenación, escuchen lo que dice aquí, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece a la luz y no viene a la luz porque sus obras sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sus obras sean manifiestas, y sus obras que son hechas en Dios. ¿Qué dice la Biblia? La gente dice, no, es que cuando tú dices que ¿cómo se llama? Que te vas al infierno es porque me estás condenando. Eso no es lo que dice la Biblia. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Que la condenación, ¿qué es? Que la luz vino al mundo y que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. En otra palabra, ¿quién es el que se condena? Uno mismo es el que se condena. Dice la Biblia que ni siquiera Jesús no vino a condenar al mundo, sino que fue lo que Jesús hizo. Que Jesús dijo que ¿quién es Jesús? La luz. O sea, Jesús vino al mundo y al momento de venir al mundo vino la luz. Entonces, ¿qué pasa? Es que cuando nosotros venimos a la luz, nuestras obras malas se manifiestan. ¿Y cuál es el problema de mucha gente? Por como no les gusta que sus pecados se manifiesten, ¿qué hacen? Aborrecen a la luz, no se vienen a la luz, o quizás se acercan, pero no reciben a Jesús. Porque el tiempo cuando empiezas a recibir a Jesús, hermano, es cuando tú empiezas a recibir la luz en tu corazón. Entonces el tiempo cuando la luz viene, tus obras son manifiestas. Es cuando tú empiezas a entender, oh, Dios me está diciendo que cambien esta área, que cambien esto, porque su palabra me está enseñando que no es lo correcto lo que estoy haciendo. Amén. Pero como nosotros a veces, hermano, no venimos a luz porque a veces no nos gusta que nuestros pecados sean salidos. Es por eso que cuando usted ve una congregación que enseña la palabra del Señor, que te dice no tenés que hacer esto, lo que a la gente les causa fuerte, dicen no, esa persona no tiene amor. Eso es lo que dicen. Pero eso no tiene nada que ver con eso. Es más, yo siempre he dicho que ese es el amor que muestra la persona, que te dice que si no vas a hacer esto, estás en lo incorrecto. Dice un predicador un día, me gustó mucho su enseñanza, él estaba diciendo, hoy la gente dice, ¿cuántos son guerreros de Jesús? Y todos levantan la mano, llévalos y corríjalos, dice, para que veas que no tienes soldado en tu iglesia. Lo que tiene, dice, son un montón de gente que solamente está ahí, pero cuando les corriges, rápidamente te dejan tirado. Y eso es verdad. Pero
Hermano, como nosotros nos encanta, hermanos, que solamente nos hablan de emoción, nos levantan el ánimo, nos tiran al suelo, nos vuelven a levantar, pero nunca nos enseñan su palabra, porque la persona que es corregida, hermano, y si la persona acepta la corrección, Dios poco a poco esa persona va madurando. A veces a mí tampoco no me gusta la corrección, les soy sincero. Yo batallo con esa corrección. Hay personas que a mí me han corregido muchas veces. Entre ellos, hermano, uno de los que me corregía bastante era el hermano Oscar. Siempre me decía, tenemos que hacer esto, pero a mí no me gusta hacer. ¿Por qué? Digo, no, porque tenemos que sujetar a nuestro pastor. Y siempre a veces me gustaba ir en contra, pero ¿por qué? Porque a mí nunca me gusta la corrección, pero después entendí en la palabra del Señor que es necesario que nosotros nos sujetemos a alguien más que nosotros. A veces, hermano, a mí a veces mi papá a veces me corrige y a veces no me gusta que me corrija. Porque a veces me corrige y me dice, tenés que hacer esto, tenés que hacer. No, pero ¿por qué tengo que hacer eso? Pero pues me doy cuenta, cuando alguien recibe la corrección, hermano, empieza a aprender, empieza a entender y empieza a decir, oh, es verdad lo que estaba haciendo. Cuando uno, hermano, es corregido por Dios, a través de un pastor, a través de un predicador, a través de alguien que, hermano, que está enseñando la palabra, quizás al momento no te guste, pero tengo que decirte algo, pero vas a empezar a madurar y vas a empezar a entender más a Dios, tener conocimiento más de Dios, entender más de Dios. ¿A quién de aquí le gusta orar? A nadie le gusta orar aquí. Parece que no hay nada de oración aquí. ¿Y cuánto quiere aquí que Dios le hable? Parece que aquí estamos dormidos todos, hermano. Amén. No sé si me está escuchando o está bien dormido usted. Aleluya, gloria sea al Señor. Quizás nuestra carne, escúchame lo que te voy a decir, nuestra carne no le gusta orar. Pero si usted empieza a entender que la oración tiene un valor importante dentro de su vida espiritual, usted cuando empieza a orar, hermano, le dan ganas de orar y seguir orando, seguir orando. ¿Por qué? Porque con la oración, hermano, usted se conecta con Dios. A veces a nosotros nos gusta que venga un profeta, que nos venga a profetizar, usted es mi hijo y tengo esto para ti, para esto. Pero a nadie le gusta escudriñar la palabra del Señor, porque a todos nosotros nos gusta lo más fácil, lo más sencillo, lo más simple. No, mejor voy a invitar a un profeta, va a venir aquí a la iglesia y va a poner a sacudir todo aquí y todo vamos a estar lleno del Espíritu Santo aquí. No, pero es como, hermano, si usted viene un profeta y empieza a orar y sacudir, te lo aseguro que en una semana va a regresar lo mismo, porque no se trata de un momento, se trata de una vida con Dios. No se trata de un ratito que usted venga aquí, sino que se trata de una conexión con Dios. A un hombre de Dios le hicieron una pregunta: ¿cómo es que tú haces? Le dijeron que tú siempre te mantienes en el juego del Espíritu Santo. Y él dijo: no, yo no me mantengo en el juego del Espíritu Santo, es el Espíritu Santo el que me mantiene a mí en el juego. Es verdad, porque uno solo no puede hacer las cosas. Amén. Recibir a Jesús, hermano, implica, hermano, que tenés que enfrentarte con tu vida, hermano, y tenés que ver que hay cosas que tienes que cambiar. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor te lo enseña. Entonces, cuando tú vienes a la luz, tus obras, dice la palabra del Señor, son manifiestas. Tus obras se ven. Tus obras, hermanos, se van a ver a la luz de la palabra del Señor. Y dijo nuestro pastor un día, estaba predicando allá en un lugar que yo no fui, dice: no seas solamente luz de la iglesia, sino que también sé luz al mundo. Y es cierto, a veces solamente somos luz de la iglesia. A veces solamente, a mí, hermanos, a mí me gusta platicar de la palabra del Señor, pero a veces me da miedo. A veces cuando yo me enfrento, un día yo estaba, hermano, trabajando con unos hermanos, con unas personas, y esas personas tenían tatuaje, tenían todo, y a mí me daba miedo. Si le hablo la palabra del Señor, y si me pego, me golpeo, cualquier cosa puede pasar, mejor no le hablo. Y me abstengo, y así estuve mucho tiempo, hasta que un día, hermano, me animé, le dije: ¿usted conoce de Dios? Le dije:
Me dijo, oh sí, me dijo, no, pero en mi país, en Cuba, dice, los cristianos solo robar dinero son. A mí no me gusta eso. No, pero es que le digo, es que hay una profundidad de eso también. Quizás usted solamente conoce esa parte, pero Dios también conoce otra parte. Y después empieza a decir, hermano, oh sí, creo que me dice, hermano, que yo tengo muchos problemas, tengo eso, tengo tantas cosas. Pero le dije pero Dios te puede solucionar todo eso. Le empecé a predicar la palabra, pero me costó, no es lo fácil. Lo mío no es de aquellas personas hay personas que yo lo admiro mucho, hermano, que cada vez que se para a un lugar, enseña la palabra del Señor a a otro, a esto, y eso está muy bien. A mí me cuesta bastante, pero tengo que hacer a veces tengo que enfrentar y mi carne, hermano, destruir mi carne pero Dios nos ayuda, amén. No estamos solos, aleluya. Dios es el que no está con nosotros, aleluya. Vamos a seguir leyendo la palabra del Señor. Y dice el libro de San Juan, su capítulo 8, versículo 31. Seguimos ahí. Gloria sea el Señor, ¿no? Dice la palabra del Señor, San Juan 8:31. Cuando usted lo encuentra, lo vamos a leer juntamente. No tenemos prisa, hermano. Tenemos bastante tiempo aún. Amén. Aleluya. Gloria sea al Señor. ¿Lo encontró, hermanos? Aleluya. Dice así. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis mis discípulos. Y dice la palabra del Señor, léelo fuerte, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y le respondieron: linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices que seremos libres? Pero mira lo que enseña Jesús. Y Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, ¿qué dice la Biblia? Esclavo es del pecado. Y el esclavo no se queda en casa para siempre, pero el Hijo se queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Que sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo no hablo, yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de su Padre. Amén. Cuando Jesús le enseñaba esas palabras, hermano, a los judíos, a los fariseos, a los escribas, a todos esos hombres que supuestamente eran hombres de conocimiento, hermanos, no entendían esa palabra. Y Jesús les dice que si ustedes, dice la palabra del Señor, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Dijeron: nosotros somos linaje de Abraham y nunca hemos sido esclavos. Usted podrá decir: no, yo siempre he tenido dinero y no he necesitado de nadie. Es que el problema no es el dinero. El problema es el dinero. Si usted trabaja fuerte, usted siempre va a tener dinero. Usted podrá decir: no, yo no tengo problema de sanidad. No, porque el problema no es sanidad. Por eso, hermano, quiero que les enseñe la verdad. El evangelio no es dinero. El evangelio no es dinero. El evangelio no es eso de que venga Cristo y va a tener mucho dinero. Ese no es el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo no es sanidad, forma parte de ello. Jesús hizo muchos milagros y no es malo, pero eso no significa que usted venga a Cristo porque tiene que ser salvo, tiene que ser sano. No, el apóstol Pablo nunca Dios lo sanó, pero era un hombre de Dios. ¿Por qué? Porque el evangelio no es de sanidad. Usted puede venir a una congregación y ser sano, pero irse en el infierno. Sí lo puede hacer. ¿Por qué? Porque eso no es el evangelio de Cristo. Ellos, hermano, pensaban, hermano, no, nosotros nunca hemos sido esclavos. Tú podrás decir ahorita: no, yo nunca he sido esclavo. Te tengo que decirte. Y dice, y Jesús les dijo que, hermano, que
Dice, hermano, que Jesús les dijo que el esclavo se queda en casa. Perdón. Y Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, ¿qué dice? Es esclavo del pecado. Entonces, hermano, el problema es nuestra alma espiritual con Dios. Ese es el problema. El problema, hermano, es que espiritualmente nosotros estamos muertos. Y cuando nosotros estamos muertos, nosotros, hermano, hacemos todo tipo de pecado y le damos lugar a todas las obras de la carne. Porque dice la Biblia que manifiestas son las obras de la carne y empieza con fornicación, con adulterio, con todo ese tipo de cosas. Que por cierto, hermano, todos esos tipos de cosas que hay pecado que tampoco no se miran, pero que también, ese es el problema de nosotros. Y él estaba enseñando, dice que ustedes dicen que la palabra que yo digo no hay cabida en ustedes. Esas personas, hermano, no había cabida para la palabra del Señor que les enseñaba. Quizás usted, hermano, tiene una buena casa, tiene una buena, hermano, tiene buenas cosas, es sano, no tiene miedo, pero si la palabra del Señor no tiene cabida en usted, hermano, usted tiene un gran problema. Usted no conoce a Jesús. Usted no conoce quién es Dios. Si usted viene a la iglesia y como dijera el pastor, nació en la cuna del evangelio, hasta casi en el altar nació, pero si la palabra del Señor no tiene cabida en usted, usted tiene un gran problema. Eso quiere decir que usted no conoce a Jesús. Salte, brinque, haga lo que haga, no conoce a Jesús. Porque el que conoce a Jesús empieza a hacer la palabra del Señor. ¿Nos va a costar? Claro que nos va a costar. Nada es fácil. Nadie, hermano. Yo siempre he dicho, yo una vez estaba enseñando y siempre les dije a los hermanos que yo no soy una persona que he dicho, wow, yo camino en el Espíritu y ya no hay nada aquí, no. Yo siempre he sido una persona que le digo, yo batallo con muchas cosas. Pero siempre, hermanos, cuando veo la palabra del Señor y veo esta parte no lo entiendo. Esta parte pareciera ser que no me gusta. A mí a veces cuando escucho las enseñanzas del pastor digo, wow, esta enseñanza como que no mucho. Pero tengo que empezar a entender esa palabra. Y eso es así, hermano. Si usted, la palabra de Dios, no tiene cabida en usted, aunque por más que venga a la iglesia, aunque por más que se venga todos los días, usted no ha conocido a Jesús. Y si usted dice, no, yo he sido libre, yo soy aquí el que mando y todo eso, puede ser hasta el presidente del país más grande que también, hermano, el presidente aquí hasta se humilló ante Dios y que vamos a hacer una oración. Es increíble, hermano, que hoy los gobernantes más grandes se están humillando ante Dios. ¿Por qué? Porque están reconociendo la necesidad. Están reconociendo que ellos no pueden solo, pero Dios sí lo puede hacer. Una de las cosas que usted, hermano, cuando uno empieza es reconocer que uno solo no puede hacer las cosas, que Dios es el único que te puede ayudar, que Jesús es el único que te puede libertar. Y dice la palabra del Señor, y tú vas a conocer la verdad y la verdad te va a libertar, te va a sanar, hermano, de todo lo que tú necesites, hermano. Dios te va a sanar. Amén. Aleluya, gloria sea al Señor. Esta semana estaba escuchando una enseñanza de un pastor o de un misionero, hermano, un misionero muy impresionante. Según él es misionero en África, que se murió este año. Tiene un nombre bien raro que no lo sé poco pronunciar, pero él estaba en México y estaba dando una enseñanza, hermano, que me gustó bastante, porque yo siempre he dicho, creo que ese sí es el problema de nosotros hoy en día. Y él estaba enseñando acerca, hermano, del rico y el Lázaro. Y él decía, en primer lugar, dice el rico, dice, ¿es malo ser rico? Esa es la pregunta que le decía primero, ¿es malo ser rico? Y todos decían, no es malo ser rico. Porque ya es verdad, no es malo ser rico. No es malo que tú seas millonario, no es malo que tú tengas un avión, que tú seas quien sea, eso no es malo. Gloria a Dios si un día uno de ustedes va a tener un avión. Eso no es malo. Aleluya.
Dice la palabra del Señor. Y él decía, y él dice la Biblia que se vestía de púrpuras. Dice, ¿es malo que alguien tenga un buen vestimento? No es malo. Usted tiene la posibilidad de tener un buen vestimento, no es malo. Y si usted no, tampoco no se mate por tener los buenos vestimentos. Pero eso no es el problema. Eso no es el problema. Y él decía, y otra de las partes dice, él hacía banquete todos los días. ¿Es malo usted? ¿A quién de aquí no le gusta comer? A nadie, porque a todos nos gusta comer. Ahora todos estamos preocupados porque si va a terminar la comida, ¿qué vamos a hacer? Eso me da a entender que nos gusta la comida a nosotros. Entonces no es malo todas esas cosas. Entonces, ¿cuál fue el problema de ese hombre? Porque si no es malo ser rico, no es malo que se vista bien, no es malo que hermanos, que haga comida. ¿Cuál fue el problema? El problema, vamos a leer en el Lucas su capítulo 16. Aleluya, gloria sea al Señor. En el Lucas su capítulo 16, versículo 19, ahí está la historia, pero quiero llevarlo para que, bueno, para que usted no se canse tanto, desde el 16, 25. O lo vamos a leer en el 24. ¿Ven? Gracias. Dice la palabra del Señor. Pero Abraham le dijo, en el 24 dice, entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro que moje la punta de mi dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también tales males. Pero ahora esto es consolado aquí y tú atormentado. Además, todo esto, una gran cima puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allí pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que testifique, a fin de que no vengan ellos también en este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tiene, óigalos. Y él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, no oyeres, si no oyen a Moisés ni a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levanten de los muertos. Este hombre rico sí conocía a Abraham. ¿Por qué? Porque mencionó su nombre. Pero ¿cuál fue el problema de él? El problema de él tampoco fue que dice la Biblia que él no se arrepintió. ¿Por qué? Porque le está diciendo que manden a uno de aquí, se levante para que mis hermanos se arrepientan. Hermanos, no vaya a tener el mismo problema que el hombre rico. Que usted se despierte en el infierno y empiece a clamar, Jesús, Jesús. Pero eso ahí es demasiado tarde. Ahí es demasiado tarde. Hoy es un momento que usted puede empezar a entender. Y dice que él estaba diciendo, ese hombre estaba diciendo, vayan y levanten un muerto para que digo, ¿cuánta gente hoy está diciendo? No, yo no creo en el infierno. Que si hubiera levantado un hombre muerto y que ya estuvo en el infierno, que me venga a decir, ahí sí voy a creer. No, no va a creer, mentiras. Esa es mentira. Esa es mentira. No. No, hermano. No tenga este mismo problema. No tenga este problema que tuvo este hombre, que hermano, que no se arrepintió, pero cuando ya estaba en el momento, él sí conocía, ¿verdad? Pero en ese momento ya es demasiado tarde. Pienso que eso es demasiado tarde. Pero nosotros estamos en el momento
preciso en el momento que nosotros podemos reconocer a Jesús. Podemos empezar a humillarnos, porque eso es humillación. Para mí eso es humillación. La gente orgullosa siempre dice, no quiero nada de Dios. La gente humilde tan siquiera empieza a pensar, ¿y si es verdad? Esa es humillación. Vamos a terminar en el mismo versículo donde empezamos, Hechos. ¿Se acuerdan todavía? Yo les dije. Hechos su capítulo 2, versículo 36. Ahí es donde empezamos, amén. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor: sepa pues ciertamente que toda la casa de Israel, que este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios la ha hecho Señor y Cristo. Y dice la palabra del Señor en el 37, y al oír esto, dice la palabra del Señor, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, ¿qué fue lo que les dijo? Arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecado, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Les digo que se arrepintieron. Es un buen momento para que usted empiece a escudriñar y decir, creo que es el momento que nosotros nos arrepentamos de muchas cosas que estamos haciendo. Si usted es una persona, hermano, que dice, yo he venido a la congregación muchas veces, pero no he tenido un encuentro con Dios, pues usted es un buen momento esto. Es un buen momento para que usted pueda entender y acepte y reconozca y empiece a conocer quién es Jesús. Ya deje de tener la información de Jesús, que Dios, hermano, que Jesús está aquí en este lugar, hermano, y está dispuesto, dice la palabra del Señor, que todos aquellos que hermanos que le recibieron, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Amén. ¿Cuántos no le gustaría ser hijo de Dios? A todos nos gustaría. Pues ahí está, la palabra ahí está. La palabra ahí está. La palabra dice que tú lo puedes recibir. Amén. Solamente, hermanos, si tú empiezas a arrepentirte, ese es el primer paso. La primera enseñanza de Jesús después de salir a la televisión dice: arrepentidos, porque el reino de los cielos se acerca. Amén. Aleluya. Pónganse de pie. Amén. Y vamos a cantar un canto con ustedes. Amén. Les invito a los hermanos que se pasen. Gloria sea al Señor. Hoy es un momento, hermano. No importa, hermano, si usted nunca había conocido a Jesús, o si usted nunca había reconocido a Jesús, pues es un buen momento.